Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, seguimos con compuestos inorgánicos, sustancias inorgánicas. Nosotros en los videos anteriores habíamos visto los compuestos binarios, que eran los óxidos y los hidruros. ¿Por qué binarios? Porque estaban formados por dos elementos. Ahora arrancamos con los últimos, que son los compuestos ternarios. ¿Por qué ternarios? Porque están formados por tres elementos distintos, es decir, que el compuesto, la molécula está formado por tres elementos. ¿Cuáles son? Tenemos los hidróxidos o también llamados bases y los oxoácidos o también llamados ácidos. ¿Cómo se forman estos? Los hidróxidos o bases van a estar formados, fíjense que ahí se los puse en el pizarrón, por un óxido básico, que es lo que vimos anteriormente, que el óxido básico estaba formado por un metal y oxígeno, pero si nosotros mezclamos un óxido básico más agua, llegamos a la formación del hidróxido. Y si nosotros tomamos un ácido, un oxoácido, ¿cómo se forma? Por la combinación de óxido ácido más agua. Recuerden que era óxido ácido. El óxido ácido era un no metal más oxígeno. El no metal más el oxígeno se unían y formaban el óxido ácido. Ahora, para formar el ácido, unimos el óxido ácido más el agua. Bueno, arrancamos. Les explico. El hidróxido, o también llamado base, ¿cómo se forma? Por la unión de un óxido básico más agua. Me voy a acercar, ¿qué era un óxido básico? El óxido básico era el compuesto formado por un metal y el oxígeno. A este óxido básico le agregamos agua y se forma el hidróxido. Pero ¿cómo pasa eso? Bien, se forma de la siguiente manera. Vamos a comenzar con la formación. Lo primero que vamos a hacer es agarrar al metal y lo vamos a poner acá. Y después, entre paréntesis, vamos a poner este oxígeno. Y fíjense, acá el H y subíndice 2, ¿qué me está diciendo? Que tengo dos hidrógenos. La molécula de agua está formada por dos hidrógenos y un oxígeno. El oxígeno está acá. ¿Y qué vamos a hacer con estos hidrógenos? Este hidrógeno va a parar acá adentro con el oxígeno. Y esto es el hidróxido. Así lo formo. Entonces, repito, ¿cómo se forma el hidróxido? De la combinación de un óxido básico, que era un metal más el oxígeno, y le agregamos agua y se forma el hidróxido. ¿Cómo hacemos para formar esa molécula, ese compuesto? Tomamos el metal, abrimos paréntesis, ponemos el oxígeno del agua y uno de los hidrógenos del agua acá y cerramos paréntesis. ¿Terminó ahí? No. No terminó ahí. ¿Por qué? Porque va a pasar lo siguiente. ¿Cómo tenemos que ver? A ver si acá tenemos que poner un numerito. ¿Sí? ¿Y cómo vemos si hay que poner un numerito o no? Con los números de oxidación. ¿Sí? Entonces, bien, empecemos a ver los números de oxidación. El número de oxidación del calcio, si se fijan en la tablita que yo les pasé, es más 2. Y acá es menos 2, ¿no? Como más 2 más menos 2 da 0, no se pone nada acá. Pero recuerden esto, el número de oxidación del calcio. Bien, ¿cuál es el número de oxidación acá? En el agua. El oxígeno tiene de número de oxidación menos 2 y el hidrógeno más 1. Se cruzan y por eso acá queda el 2 y acá no se escribe nada, pero hay un 1. ¿Cuáles son los números de oxidación de acá? El calcio va a tener el mismo número de oxidación que tuvo en su formación, que es más 2. ¿Y cuál es el número de oxidación de esto? ¿Saben cómo se llama esto que acabamos de formar? Se llama grupo oxidrilo, ¿sí? Es decir, que un hidróxido, cuando se termina de formar, va a estar formado por calcio y este oxígeno e hidrógeno.
¿Y cómo se le llama esto que hay entre paréntesis oxígeno e hidrógeno? Se lo conoce como grupo oxidrilo. Entonces, ¿cuál va a ser el número de oxidación del grupo oxidrilo? Siempre todos los grupos oxidrilo, no importa qué hidróxido esté formando, van a tener el mismo número de oxidación. ¿Sí? ¿Que cuál va a ser? Fíjense, -2 el oxígeno, +1 el hidrógeno. -2 más 1, ¿cuánto me queda de resultado? -2 más 1, -1. Entonces, el número de oxidación de mi grupo oxidrilo va a ser -1. ¿Qué pasaba con los números de oxidación? Se cruzaban. Este -1 va acá, pero no se escribe porque el 1 no lo escribimos, y este 2 va acá. ¿Se escribe? Sí. Entonces, mi hidróxido terminado va a ser calcio, el grupo oxidrilo, y como subíndice 2. Ese es el hidróxido recién formado y terminado. ¿Sí? Entonces recuerden, todos los grupos oxidrilos, no importa qué hidróxido estén formados, todos van a tener de número de oxidación -1. Esto está bueno que lo anoten para que no tengan que hacer esta cuenta cada vez que tienen el grupo oxidrilo. Pero sí les quería explicar de dónde viene este -1 para que no les quede colgado. Pero sepan siempre que el metal va a tener el mismo número de oxidación que usó en el óxido básico. Y el grupo oxidrilo siempre va a tener de número de oxidación -1 en todos los ejercicios. Siempre. ¿De dónde viene ese -1? De hacer -2 del oxígeno, porque el oxígeno tiene -2 de número de oxidación, más 1, que es del hidrógeno, -2 más 1, -1. Y ese -1 es el resultado del número de oxidación del grupo oxidrilo. Los cruzamos, el 1 no se escribe, el 2 cruza acá y es por eso que tenemos como subíndice el 2 debajo.